Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante Padre Nuestro. Y vamos a cantar. Donde pedimos por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Dios, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pedimos perdón por todas nuestras actitudes contrarias a nuestra comunidad, romper la comunión, no colaborar en las obras de la Iglesia Universal, diocesana y parroquial. Cantemos de la gloria al Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Padre, será
Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lucas relata los prodigios que realizaba sobre los enfermos la comunidad cristiana primitiva. También nos cuenta sobre el crecimiento de los creyentes y la estimación de que gozaban entre la gente. Escuchemos la primera vez. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ninguno otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realizamos la antífona del Salmo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la propiedad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La revelación a Juan reafirma la fe en Jesús, el primero y el último, el viviente, y la misión de escribir lo que está pasando y el futuro de la Iglesia y del mundo. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en el libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho como una faja de oro. Al ver esto caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo.
Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al aparecer a los discípulos encerrados en el cenáculo, Jesús les muestra su realidad de resucitado y los confirma en la fe. Nos ponemos de pie para proclamar el santo. Resucitado y vivo está, entre nosotros Dios de la paz. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es salud. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios nos recuerda de alguna manera lo que eran las primeras comunidades cristianas. Cuando uno se va en el contexto histórico, antiguamente a nosotros los cristianos nos llamaban pan de Dios y se nos decía: miren cómo se ama. Sabemos que en toda comunidad y siempre donde hayan 2 personas, ya eso es un motivo para que haya asperezas, dificultades, malos entendidos, incomprensiones. Pero a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos invita a buscar y a rescatar lo más importante, que es la plegaria que Jesús hace: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Sabemos que un signo de comunidad siempre será la unidad. Sabemos que estamos llamados a buscar los puntos que nos unen, tratar de ser un puente que une y no un muro que separa.
Por ejemplo, cuando uno tiene algún familiar que profesa otra religión o es de algún otro grupo, uno que puede rescatar, que ellos también quieren la vida, que también luchan por los valores. Sabemos que si uno toca el tema de los santos con los testigos de Jehová, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo mismo al interior de la familia, cuando un papá y una mamá quieren remar mar adentro, pero a veces los hijos quieren ir en otra dirección. Vemos también que hoy el Señor nos regala esta hermosa fiesta, la Divina Misericordia, que sin duda es una devoción muy antigua y que está muy arraigada en nosotros. Sabemos que la palabra misericordia significa compadecerme de la miseria y del pecado del otro, no para creerme más bueno o reírme de su caída, sino para ayudarlo a levantar, ayudarlo a salir de su error y de su pecado. Pero antes de adentrarnos a este misterio de la misericordia, miremos los signos que Jesús nos trae en esta resurrección, con la palabra shalom, la paz. Es algo que Jesús va a ir repitiendo durante todos estos domingos. No tengan miedo, la paz esté con ustedes. Sin duda, este tema de la paz nos ayuda a cada uno de nosotros a recorrer en 4 puntos, en 4 relaciones. La primera, que es con mi yo. Cuando uno pregunta cuál es el principal enemigo de uno, yo creo que es uno mismo, porque a veces uno se enfrenta con su ego, a veces uno se enfrenta con su capricho, con su manera de hacer las cosas. De ahí uno revisar cómo está mi relación con las personas que yo vivo, en casa, en el trabajo, en la comunidad, con las cuales yo comparto. Y eso también nos ayuda a hacer un examen de conciencia. De ahí también revisar cómo está mi relación con las cosas, porque vemos que a la luz del Evangelio no es malo que tengamos cosas, es lícito. Si tú has trabajado, has ahorrado, hoy disfrutas un poco de tu jubilación, de tus ahorros, sino que lo que el Señor nos recuerda es nunca darle el corazón, porque cuando uno le da el corazón, entonces viene lo que se llama el apego, y cuando uno se apega siempre ve a los demás como un enemigo. Y ya casos de la vida real hemos visto, a veces por querer salvar mi auto, mi casa, pierdo la vida. Yo sé que siempre dará enojo que alguien se robe algo que hemos trabajado toda una vida, pero siempre la pregunta que tenemos que formular: ¿quién nos espera en casa? ¿Qué es más importante, un bien material o el bien de la vida? Y de ahí revisar mi propia relación con Dios, como lo hemos venido meditando en la Cuaresma pasada, que ya acabamos de pasar, el cómo cada uno desde su humildad, su perseverancia, desde sus buenas intenciones, se va acercando a Dios. Y sabemos que hay un impedimento para la paz o para la conversión, y el único impedimento es cuando el ser humano se cierra a la gracia de Dios, cuando el ser humano de pronto tiene este pensar: yo soy así y punto, ya nadie me va a cambiar. Entonces ponemos de alguna manera obstáculo, o como a veces pasa con los niños o jóvenes, cuando colocan ese obstáculo en el estudio: es que no entiendo, es que yo no sé, es que yo no soy capaz. Entonces nos damos por vencido sin hacer de alguna manera la lucha, el combate del día a día. Y vemos que de alguna manera el Señor también nos va a recordar el no tener miedo. Y ese no tener miedo se reduce también a lo que a veces de pronto alguno puede tener. Hay un miedo universal, que es el miedo a la muerte. Pero no veamos la muerte solamente como la muerte física. Vemos que hay muchas distintas muertes que atraviesa el ser humano. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, la muerte económica, piensa en el drama de un hombre y de una mujer que está sin trabajo, que está desempleado, y a eso le sumamos las deudas que sofocan, que no esperan, y vemos cómo es el oprobio y el agobio de una persona cuando no tiene para salir de las deudas. Y a veces eso lo lleva a tomar malas decisiones: vender mi cuerpo, refugiarme en el alcohol, o cuando ya son deudas muy extremas, incluso quitarme la vida. Porque ¿qué hace el mal? El mal sofoca.
El mal le oscurece a uno la mente y la única solución que uno ve, mejor para qué vivir más. Tenemos también la muerte afectiva. Hoy cuánto hombre o mujer mendigan migajas de amor. Cuántos hombres y mujeres no se valoran y siguen permitiéndose segundo plato de la mesa cuando tenemos el amor de Dios. Yo sé que una separación es dolorosa, pero cuando hay un verdadero amor, uno puede llorar, pero uno queda tranquilo porque le queda aquí la conciencia. Traté de salvar mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, sea él o ella que tomó la decisión. Tenemos la muerte moral. ¿Cuál es la muerte moral? Cuando el hombre o mujer ha sufrido lo que se llama alguna difamación o calumnia pública. Ustedes recordarán el caso cuando se destapó el tema del abuso sexual al interior de la iglesia, cuando salió todo ese reportaje de Rancagua y al final se comprobó que no todos fueron culpables. Hubo 9 sacerdotes inocentes, pero al salir sus nombres ya quedaron manchados, porque ya cuando hay una retratación, la noticia sale una bomba, pero para retratarse un renglón que nadie lo ve. Entonces es la muerte moral cuando te quitan tu honra o tu dignidad. O piensen ustedes cuando a alguien le acachan la culpa. Miren lo peligroso uno decir, usted es una ladrona. Y si yo me retrato, ya quedo con la fama, ¿cierto? Tenemos también la muerte espiritual, que es lo que vemos reflejado hoy. Y yo creo que si sacamos una gran conclusión de Semana Santa, nosotros vamos a darnos cuenta que para muchos la Semana Santa la vivieron como simples espectadores, ¿cierto? Vinieron, participaron, pero después siguieron su vida común y corriente, como nos dimos cuenta. Desen cuenta que las personas crecieron en asistencia el Día de los Ramos y un poquito la vigilia pascual, pero el día del dolor pocos aparecieron. En la mañana de los dolores de la Virgen, a las 3 a la muerte de Jesús. Y por eso también refleja lo que a veces vemos en nuestras catequesis. Ahorita que se aproximan, estos pequeños recibirán no solamente el cuerpo de Cristo, sino a todo Jesús. Qué importante que la familia los acompañe, porque ya los catequistas dejan una semilla. Y es muy importante que el compromiso de ustedes amarren a sus papás. Que los papás no los traen, entonces toman un drive o un Uber y los traen a la puerta. No, menores de edad no pueden tomar drive. Cierro paréntesis. Y veamos la misericordia. Yo creo que en nuestra iglesia siempre se ha hablado de misericordia y ha sido la palabra que el Papa Francisco más ha reclamado. El nombre de Dios es misericordia, pero si la aplicamos es muy difícil, porque la misericordia tiene que ver cuando meditábamos el Evangelio de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la pregunta, nosotros, ¿cómo tratamos al pecador y cómo Jesús trata al pecador? Nosotros a veces somos la ley del embudo, ¿cierto? Todo para mí, nada para allá. Para mí yo quiero cielo, quiero perdón, quiero paraíso, pero para el otro yo le hago su propio infierno. Y si le puedo echar más fuego, porque a veces nuestra malicia indígena nos lleva a la ley del desquite. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos tenido la oportunidad de desquitarnos o no, o de caer en esa sed de venganza, ¿sí? Pero a veces uno se controla, ¿cierto? Porque si no queda la escoba, ¿cierto? Miremos un poco los verbos de la misericordia. La misericordia tiene un principal verbo que es perdonar y lo aplicamos desde el mismo Jesús. Si uno se da cuenta, la primera palabra de Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Recuerden cuando le preguntan a Jesús: ¿y cuántas veces tengo que perdonar? No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y vemos que para que haya un verdadero perdón hay que sanar las heridas. Porque mucha gente dice: yo perdono pero no olvido. O sea, no perdonó, ¿me entiendes? Y sabemos que nosotros siempre tendremos memoria fotográfica para lo negativo, para el mal recuerdo. Entonces por eso es muy importante
Mirar, por ejemplo, qué persona nos cuesta perdonar, qué persona no tragamos, no masticamos, y hacer lo que Jesús nos invita. No la puedo perdonar, pero entonces la entrego a la oración, para que esa grieta, el odio o el resentimiento no me lleve a una amargura. También un verbo de la misericordia es sanar las heridas. ¿Y cómo uno sana una herida? Cuando hay reparación. Porque piensen ustedes que yo, por ejemplo, a esta hermana mía la mechoneo del piso, la pateo y después le hago así, ¿me perdona? No, pero hay que reparar el mal que uno hace. Por eso cuando uno se confiesa, también hay pecados que exigen reparación, que exigen restitución. Sabemos que en los pecados que atentan contra la vida o contra el robo de muchos años es difícil reparar, pero sí se puede hacer justicia en esos pecados. También un verbo de la misericordia es escuchar. Yo creo que a todos nos hace falta que nos escuchen, ¿no? Tener nuestros 5 minutos de confianza. Y saber escuchar es saber escuchar el sonido de las 2 campanas, ¿sí? Porque des en cuenta, hermanos y hermanas, que para uno poder juzgar a una persona rectamente, sabemos que solamente Dios juzga, pero si nosotros queremos juzgar a una persona desde la rectitud, desde la recta intención cristiana, yo tengo que tener en cuenta 3 pasos para hacer un juicio objetivo de esa persona. Primero, tener en cuenta la intención de la persona. Si esa intención fue buena, fue mala, si fue por desquite, por venganza, ¿sí? Segundo, tener en cuenta el objeto de la acción. Golpeé, mentí, robé. Y lo que agrava la falta, las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? Y por eso allí es donde uno aprende. Yo les pregunto hoy, ¿qué es más grave? ¿Golpear a mi madre o a mi esposa? ¿Dónde hay más gravedad? ¿O es lo mismo? ¿Ah? ¿Qué dicen los demás? Es la misma mujer, la misma dignidad, pero hay más gravedad en la madre, porque recuerda que la madre te dio la vida. No es lo mismo, por ejemplo, que yo robe en la iglesia a que robe en la tienda. Los dos es lo mismo, es un robo, pero hay más gravedad en la iglesia porque es un lugar sagrado, ¿sí? No es lo mismo que yo profane el cementerio a que profane tu casa. ¿Dónde hay más gravedad? ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos y hermanas, porque cuando uno se sienta a escuchar, por ejemplo, cuando un matrimonio se quiere separar, uno tiene que escuchar las 2 partes. O cuando hay un problema comunitario. Y es allí donde uno tiene que pedir la luz, porque claro, cada ser humano tiene su hinchada, ¿no? Usted puede preparar su defensa con la gente más cercana, con la gente que de pronto te protege. Y entonces uno siempre que va a ir al combate, como dice San Pablo, uno tiene que conocer a su enemigo para que no salir transpirado. También de alguna manera un verbo de la misericordia es de alguna manera saber la caridad. Piensen ustedes la alegría que uno siente cuando una persona te perdona, te disculpa, cuando una persona te da otra oportunidad, que es lo que meditamos en la segunda palabra de Jesús en la cruz. Te lo aseguro, hoy estarás en el reino de los cielos. Un asesino, un ladrón, un pecador es el primero de entrar. Entonces le pedimos al Señor en esta mañana que nos dé su gracia para siempre mirar con amor y misericordia. Y yo creo que la vida a nosotros nos va a enseñar algo muy hermoso, que cuando uno, por ejemplo, es testigo del pecado ajeno, sabe de la caída, de la llagita de una persona, es allí donde uno tiene que tener más misericordia. Porque si uno aprovecha esa oportunidad de restregarle el pecado, el error, la caída, todo eso se devuelve, ¿o no? Porque si mire que yo señalo con este dedo,
Los que quedan me están señalando a mí, porque uno nunca puede olvidar que la vida da muchas y arrieros somos y en el camino nos veremos. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Presentémosle al Señor nuestra oración. Oramos de manera especial por toda la Iglesia, por todo el pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En esta fiesta de la Divina Misericordia, recemos por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, por aquellos que sufren en su cuerpo y en su alma. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio que hoy sufre la enfermedad, sufre el desempleo y el duelo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente y por las intenciones de nuestro párroco, el Padre Alexander. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, seres queridos, por todas las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas y abandonadas en la oración. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras oraciones. Por todo lo que hay en nuestras vidas, nuestras necesidades, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José, diciendo: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. Yo ofrecemos hoy día, Señor, en la mesa que de amor, al divino que son nuestro don, al divino que son oración. En la mesa ponemos, Señor, junto al vino y el pan del altar, nuestra vida, trabajo y hogar, lo que amamos, lo que hemos de dar. Bendito seas por siempre, Señor, bendito y el pan que será tu cuerpo y sangre, nuestra salvación. Gracias, Señor, bendito seas tu Dios y Dios. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que te presentamos, y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, estaré en poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, estaré en poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Les invito a que vivamos este momento de la Eucaristía desde la fe y la humildad, que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección con la caridad. Recuerda al alma a nuestro hermano y vecino, José Bustón, a quien llamaste hace 2 días a tu presencia y que hoy será sepultado. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo, beso y mano de paz. Cantamos el Cordero. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros enfermos, diciendo: yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con la que recibió nuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permitas. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes desean recibir a Jesús Eucaristía, hacemos una filita en medio
Los demás tomamos asiento y hacemos oración. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Vive el Señor que yo te siga. Vive que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. El alma segura será justo. Tú sabes que es mucho para mí. Quisiera un día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. Lo demás que palabras tengas que decir, yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. Lo demás que palabras tengas que decir, yo por tu boca hablaré. Porque mientras tú en mi persona, habiendo algo más fuertes que yo, que ti no esperes nunca algo grande. Soy débil y tu grandeza es fiel. Señor, quiero decirte otra cosa. Quizás digo que mi serenidad. Dame tú la fuerza y tu alegría. Dame tú la vida y la fe. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. Lo demás que palabras tengas que decir, yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. Lo demás que palabras tengas que decir, yo por tu boca hablaré. Le damos gracias a Dios por esta Eucaristía. Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso,
concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, como parroquia, iglesia, desearles a todos ustedes unas felices Pascuas de Resurrección. Un Dios les pague a todos los que participaron espiritualmente, física, presencial y desde la oración de la Semana Santa que ha culminado. Que ojalá hayan signos de más trabajo en equipo, en unidad, que sigamos acompañando los unos a los otros. Recordarles siempre cuando sepamos de algún hermano enfermo, no que esté grave, sino que ya sea una persona adulta, no dejarlo a última hora. Desde antier y hoy siempre están buscando ya a última hora. Seamos conscientes de eso cuando tengamos a alguien en la casa impedido, llamar al sacerdote, porque a veces esperamos llevarlo al hospital y a veces las personas que no son creyentes ponen obstáculos a la labor del sacerdote, como dejé registrado en un video. 48 minutos de espera, simplemente la respuesta fue: Señor, no puede pasar porque estamos llenando aún el formulario. Entonces eso da a entender de que prima más un papel que la parte humana cuando no somos creyentes, que sepamos ahí. Bien, también un Dios les pague a todas las personas que se han puesto su granito de arena en el primer inicio de la pintura de la capilla. Ya van saliendo lluvia de ideas para no dejarla así a medias. Así que sigamos rezando porque, bueno, para nadie es un secreto que hoy un maestro chasquilla, un maestro profesional, sale un poco costoso. Entonces apelamos a la buena voluntad de algunas personas que aparecieron ese día y bueno, vamos a seguir tocando puertas. Así que esto es como el primer inicio para que no nos desanimemos o dejemos la obra ahí a mitad de camino. También agradezco aquí al vecino que nos cortó el árbol, que se tomó la delicadeza en la mañana de dejarlo ya cortadito. Vamos sumando a paso. Bien, no sé si queda algún otro aviso, recordar lo de las cajas, devolverlas. Invitar igual a los pequeños que tienen niñitos para prepararse para la primera comunión, para la confirmación. Ya estamos a punto de empezar el nuevo año, entonces si tienen sobrinitos, amiguitos por ahí que sepan, por favor, estamos inscribiendo. ¿Ya? También para casarse, los que todavía no quieren. Bien, que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos también esta Ave María por nosotros, por nuestra familia y también por aquellos lugares donde celebran hoy el Cuasimodo. Por todos los enfermos digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Podemos caer en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buen domingo en el Señor y nos despedimos en la puerta cantando. Cadena cantoral con el 247. Se olvidaba algo importante. Recuerden que ya estamos a puerta de la fiesta patronal de San José. Entonces, si Dios quiere tener víspera y la misa en el día, también en el día y en la noche para los que están trabajando. Este día es feriado, así que ojalá también nos podamos juntar todas las comunidades y celebrar nuestra fiesta patronal, 1 de mayo, el domingo, a las 12. Bien, cantamos. Eso por WhatsApp. Que nada les quite la paz.
Señor.